A mí me encanta presentar esta mesa porque son dos amigos, básicamente. Son dos personas que conozco hace muchos años y realmente, con independencia, que eso lo podrá comprobar el que quiera en Google o donde sea, de que son dos grandísimos profesionales, son del sector público ambos. La mesa anterior era más privada, esta sector público, y con las relaciones con la universidad tangenciales, o las de juventud, ¿no? Entonces, hemos ido, si os fijáis, dos primeros diálogos con peso académico, peso universitario, y dos últimos con peso, sin peso, con un peso de lo privado, lo institucional, etcétera. Vale. Yo cuando digo, ¿cómo los presento? ¿Cómo los presento? ¿Qué hay? Y digo, ¿cuál es el nexo común? Y entonces, para mí el nexo común es una palabra que yo creo que les ha marcado profesionalmente, que es la palabra municipio, ¿no? Ambos vienen del mundo municipal. E incluso Juana actualmente está, bueno, en la FEN, que es puro mundo municipal, es un intento de coordinar todos estos poderes locales. Jorge empezó en Gijón, aunque ahora en esta vida que tiene en este momento está en patronatos y consultoría. Y eso es lo que les unía. Estamos con una mesa, es una mesa de aterrizaje de la gente de la profesión, de los que están en la trinchera. Ya ahí tenéis lo que ellos hacen ahora y sus currículums son extensos, son públicos y están. Pero Jorge, si lo tuviera que caracterizar, a mí yo asemejaría, voy a tirar de cultura clásica, no es eso, en la Metamorfosis de Ovidio, cuando muy al principio, cuando el poeta describe cómo Dios, y habla de Dios en singular, crea el mundo y crea al hombre, dice que para diferenciarlo de las bestias, lo hizo con la frente mirando hacia el cielo, porque era una criatura intermedia entre los animales, las bestias, y que aspiraba a la divinidad. Esto queda grabado, ¿no? Esto queda grabado, sí. Esto. Entonces, Jorge es un hombre que tiene los pies en la tierra, como el primer hombre creado, tiene los pies en la tierra, pero aspira a la divinidad. No solo aspira, sino que la toca. Y cuando hablo del conocimiento, de la divinidad como conocimiento, no te vayas a hacer más ilusiones, porque no podemos aspirar a mucha más divinidad, Entonces, ¿ven? Es un hombre que ha trabajado en el municipio, ha trabajado en instituciones y tal, pero ha mantenido siempre una aspiración y unas ganas de conocer, de aprender y de ayudarnos a otros a comprender. Y Juana, dentro de este mundo municipal, ella tiene, bueno, por supuesto, Juana era para los periféricos que aterrizábamos en Madrid en la FEN, la parte acogedora y comprensiva de la institución. O sea, era la cara que no te reñía, que no decía este de dónde viene y este qué problema tiene y a mí qué me cuentas con los que yo tengo aquí, que es lo normal cuando un periférico llega a una centralidad, ¿no? Y aparte de eso, es una mujer yo creo con una gran vocación de servicio público. O sea, de apoyar y de creer que su trabajo debe servir para algo y de dejarse la piel en ello. Y yo con esto me callo y le cedo la palabra, en primer lugar, a Jorge. 10 minutos. Bueno, ya veis por qué hay que venir aquí. Sales hecho otra persona. En realidad. Yo, como está grabado, ya pediré una copia, estas cosas. Bueno, yo voy a bajar a un sitio muy desagradable. A mí se me ha dicho que hable de cultura, políticas culturales y formación. Vale. Le comentaba a Cristina antes en el café que ayer, antes de venir aquí, alguien me contó una historia que me pareció parte del escenario aterrador en el que estamos. Eso de que
el mundo se muere, el nuevo tarda en aparecer y en el claroscuro surgen los monstruos, ¿no? Alguien de una biblioteca pública, de una biblioteca grande, de un territorio, me contó que recientemente se pasó por la biblioteca y preguntó qué había pasado con las máquinas de café, ¿no? Y le dijeron que las habían quitado, las máquinas de café de la entrada, porque las máquinas de café atraían a los pobres. Y entraba la gente, como pasa en las bibliotecas, en muchas bibliotecas públicas, entraba la gente sin recursos, a lo mejor había pedido a la puerta, había conseguido las monedas para meter en la máquina de café y metía las monedas. Y se sentaban, tomaban el café, miraban el periódico, pero cuando se iban dejaban mal olor. Y entonces quitaron las máquinas de café en la biblioteca pública porque había gente que entraba y dejaba mal olor. Esto es real de ayer. ¿Vale? Este es el escenario. No estamos en otro escenario. Estos 10 minutos imposibles, imposibles. Yo cuando me puse a preparar los 10 minutos me salieron 25 folios. Entonces dije, no, pues, ¿qué hago? Y entonces empecé, eso, ¿qué no haces, no? Bueno, yo iba a intentar decir, aparte de contar esta historia, que creo que nos sitúa en una realidad que yo sepa no ha sido contestada por el personal de esa biblioteca, lo cual quiere decir que no es una persona la que tomó esa decisión, sino que hay como 60 personas que han participado de una u otra manera, al menos con su silencio, en que eso ocurriera. Cuando estábamos hablando además de lo maravillosas que son algunas bibliotecas hoy en el mundo y el papel extraordinario que tienen las bibliotecas, que tiene que ver un poco con el aterrizar en lo cercano y la importancia que eso va a tener en las posibilidades de las políticas culturales de tener alguna presencia en el mundo en los próximos años, cuando pensaba en eso, pensaba en la importancia de lo periférico, que es de lo que voy a hablar un minuto, en cómo se está produciendo la convivencia de sistemas en ese equilibrio crítico fluido, pero que es un equilibrio que, siguiendo al maestro Ted Gioia, fluye hacia la dopamina, ¿no? Es decir, se ha comido el espectáculo, se ha comido las artes o la cultura, la distracción se ha comido el espectáculo y la dopamina, el scroll, el desplazamiento, ¿no? Se ha comido todo. Antes Joan planteaba la cuestión de los tiempos, ¿no? De los ritmos de las cosas. ¿Cómo es posible que puedan convivir las voluntades de las instituciones, las mejores voluntades de las instituciones y los tiempos reales de la cultura de la comunidad que hacen que estemos generando conflictos entre lo sostenible y lo insostenible? Es decir, yo lo fijaría en dos términos, ¿no? Es decir, cómo pueden convivir las intuiciones y el tiempo necesario para convertirlas en dinámicas reales y las inminencias, que son las cuestiones que están generando cada vez más tensión. Y ahí volvemos a entrar un poco en lo que hay y lo que tiene que haber. Y para hacer un resumen rápido de lo que hay y lo que tiene que haber, se me ocurrió preguntarle al que todo el mundo le pregunta ahora, a ChatGPT 4, qué había que decir a una persona que quisiera formarse como una experta en política cultural, en planificación cultural, y hacerlo desde una perspectiva progresista. Me pregunté eso y me contestó, como suele pasar. Y
Por último, y para terminar, 3 vueltas a lo local, a lo cercano, ¿no? En la importancia de lo periférico no tengo ni tiempo para leer lo que en este ejemplar del número 1 de Periférica se decía de para qué nacía esta publicación. Hoy lo que aquí se decía, emerger desde el sur, la cultura tiende a ser periférica y quiere ser central. La gestión cultural está demasiado contaminada por el mercado, por la economía, por la educación. Y los territorios tienen que volver a tener un papel en lo global. ¿Vale? Eso se decía en el editorial del número 1 de esta revista. Eso se decía y se contaba, además, porque hay algún artículo en la revista, en el número 1, que cuenta eso. La cuestión es, en este momento, ¿qué es lo que tenemos que proponer para su debate respecto al futuro de la formación que tenga que ver con la cultura, ¿no? Es decir, y acudo a Roger Chartier, ¿no? Chartier tiene muchos textos sobre la lectura, ¿no? Y como él es un especialista en historia de la lectura, aborda un poco cómo en cada momento de la historia se ha ido aprendiendo, ¿no? Y él nos recuerda que desde el siglo XVIII prácticamente cambia el sistema del aprendizaje en los libros y hoy cualquiera que quiera saber cómo se aprendía entonces tiene que leer en los márgenes, porque en los márgenes de los libros estaban las anotaciones y que las anotaciones son la clave del aprendizaje. Es decir, aquello que se aprende es lo que está en los márgenes. Por eso periférica sigue teniendo sentido como definición, porque sigue jugando los márgenes. La voluntad de estar en el centro, la voluntad de Eduard Delgado, la voluntad de tanta gente, la voluntad de estar en el centro es una voluntad, es decir, es un deseo, es esa búsqueda de lo inminente, pero no es lo que podemos conseguir. Lo que necesitamos saber es que donde hay que aprender es en los márgenes. ¿En qué márgenes hay que aprender? Dice Chartier, bueno, dice, una serie de dispositivos intenta hacer conservar en la mente o por escrito el corpus canónico de las obras, los saberes heredados, las técnicas intelectuales que debemos domar y al mismo tiempo varios instrumentos pedagógicos son destinados al borrado, las pizarras, los borrados o bien la pantalla. Entonces, esa tensión entre el borrar y el conservar es un tema compartido entre la historia de la educación y la historia de la cultura. Ese juego tiene que poder incorporarse a el trabajo de elaboración de los contenidos de los programas educativos que en algún lugar se tienen que impartir. De momento, quien más imparte es la universidad. ¿Hace la universidad ese trabajo hoy? Hacen las instituciones formativas ese trabajo hoy. Mi sensación, y he estado buscando planes de estudio de instituciones en muchos lugares, mi sensación es que no, porque acaba de comentarse en esta mesa anterior, pero a lo largo de la mañana hemos ido hablando de la distancia entre las formulaciones de las formaciones y la realidad, y esa distancia sigue creciendo. ¿Qué me dice que tiene que ser la inteligencia artificial? Me dice que los formadores, que
la formación implica un enfoque polifacético que tenga en cuenta los retos contemporáneos, los avances tecnológicos y la evolución de los paisajes culturales. Eso sí, cuando vas a buscar en el orden que quien diseña los criterios de ordenación del relato que me devuelve el chat, te das cuenta de que aquellos temas de los que hemos hablado esta mañana en varias ocasiones, la presencia sistemática y en su representación real del género en todos estos procesos, ¿dónde me lo coloca? Le pido a ChatGPT 10 prioridades y he tenido que pedirle otras 10 para que aparezca. Es decir, que el diseño de la herramienta con la que está trabajando cada vez más gente es un diseño tan absolutamente tendencioso y tan absolutamente dirigido por un gobierno masculino que la herramienta me coloca la cuestión del género en el puesto 16. Y ya no hablo de la cuestión del territorio, de la cuestión de la cercanía. La cuestión de la cercanía aparece cuando le pido que me cuente los conflictos que hay entre distintas visiones de las políticas culturales. Hasta entonces no me aparece. Así que estamos hablando de un escenario en el que herramientas que están reconformando la realidad de la vida cultural de la gente no están en absoluto presentes en la formación ni en la formulación de las herramientas con las que quienes van a ocuparse en el futuro de la gestión de las instituciones, de los programas, de las organizaciones culturales, tienen en sus manos hoy. Y vamos, no quiero, ni me da tiempo, remitirme a algunos de los programas mejor intencionados del mundo, de probablemente las mejores universidades, o al menos aquellas que aspiran a ser universidades democráticas, abiertas, en sus másteres de gestión cultural y de planificación cultural. Pero yo creo que en este momento, y se habló desde la primera sesión esta mañana, si no somos capaces de recordar que hace casi 4 décadas el primer planteamiento era que la escuela era el lugar en el que empezábamos a trabajar la cultura, que la comunidad era el lugar en el que se podían establecer las alianzas, que lo cercano es el territorio en el que podemos crear complicidades, que no hay convicción posible de que pueda salir algo adelante si no se recupera la relevancia de los márgenes. Porque la obsesión por lo grande, por la dimensión, por los tamaños, que es una obsesión muy masculina, sigue presente en la mayor parte de la generación de ideas y debates sobre las políticas culturales. Y eso preña la cabeza de las gentes que nos están sustituyendo. Y después, claro, la esfera digital lo ha transformado todo de una manera violenta a la que no parece que se sepa hacer frente. Y, por tanto, la reflexión sobre el impacto de todo eso, que comienza al mes y medio, cuando los niños no ven, ya tienen un teléfono en la mano. Las pantallas lo están ocupando todo. Y eso tiene que ser parte de la reflexión y tiene que ser parte de las soluciones, porque si no llegamos ahí, la cultura se va a convertir en lo que ya es ahora, un lujo marginal del que disfruta un 15% de la comunidad, puede que no más. Así que el planteamiento, y gracias ChatGPT, es
el planteamiento es este. Toca repensar y trabajar con convicción, sin ninguna esperanza, pero con todo el convencimiento, que es nuestro lema, ¿no? ¿Ven cómo Ovidio y yo teníamos razón? Gracias, Jorge. Juana, tu turno. Qué bien nos ha definido Jorge, trabajando siempre, como es, sin esperanza, con convencimiento, siempre. Bueno, a mí me encomendaron, muchísimas gracias Antonio Javier, muchísimas gracias Luis, gracias a la Universidad de Cádiz por hacerme este pequeño encargo de hablar de la cooperación en 10 minutos. No hay ningún tema, pocos temas se me antojan tan extensos, inabordables. Así que, como yo vengo marcada y contaminada por 24 años ya de experiencia en... No sé muy bien, cuando me pregunta hasta mi hijo, cuando era pequeñito, mamá, ¿tú a qué te dedicas? Yo no he sabido nunca explicarlo. Pero sí os puedo decir que en estos 24 años, no solo en la FEM, también desde el Instituto Cervantes y en las extraescolares que una se va buscando para no ahogarse y sentir que sigue haciendo más, no ha habido un solo proyecto, no ha habido una sola actuación que yo haya hecho que no haya sido en cooperación. Si no ha sido en cooperación con otros, no ha podido ser nunca. Y de eso me he dado cuenta desde pronto haciendo las memorias de actividades, haciendo las propuestas también de actuación, de programación, en el ámbito al que yo me he dedicado principalmente, que es este del municipalismo en España, donde solo hay 8.131 gobiernos locales. Si no se hace a través de la cooperación, cualquier intervención que quiera llevarse a cabo no es posible. Y con esa constatación, necesariamente a posteriori, y con tan acotado tema de intervención, pues como la cooperación, bendigo que esto sea un simposio, que, como anoche me recordaba Luis, es un encuentro de personas que se dedican a lo mismo con el afán de conversar, de compartir, de reflexionar. Así que yo os traigo varias preguntas que a mí me iban sirviendo para intentar conducir qué deseaba yo traer aquí hoy y que me encantaría también, no sé si que os planteéis vosotros o incluso si os atrevéis a intentar contestarlas. Yo pensaba en la cooperación, bueno, como tengo una propensión infinita al desorden, con la que me he peleado toda la vida, pero con la que ahora he hecho las paces y estoy muy contenta, me he escrito algunas de estas reflexiones necesariamente desordenadas, pero que al final creo que cobran una cierta coherencia. Porque hablar de cooperación cultural creo que entra en tensión deliberada con una cultura de la cooperación, que contrastaba también anoche con compañeros y compañeras y a lo largo de todos estos años. Es un hecho en nuestro entorno inmediato, en España, se coopera mucho, pero yo creo que en contra de una cultura de la cooperación normativa e institucional. Ahora os cuento de dónde me atrevo a sacar esta conclusión. Entonces yo empezaba preguntándome, ¿cooperación cultural? Ya en sí me suscita dudas, es decir, cooperación que tiene por ámbito la cultura o la cooperación que se sirve de la cultura para extenderse a otros ámbitos. En ese campo tenemos aquí a magníficos precursores, pienso en Alfons, cuando impulsó aquella línea de cultura
en las acciones del gobierno español en su política de desarrollo, aquella que se mantiene hasta hoy, ¿verdad? Esas iniciativas de cooperación al desarrollo a través de programas y proyectos culturales. Si me da tiempo, luego abundo. Pues eso me preguntaba si también, más allá de la cooperación cultural, en clave cultural, con pretexto cultural, sobre asunto cultural, para otros fines, o la cooperación cultural como fin en sí misma, si es la cooperación para el desarrollo de programas y proyectos culturales concebidos para ser realizados ya en cooperación o que se abren a la cooperación una vez ya concebidos, pues para crecer en aliados, en alcance, en recursos, en impactos. Me parece muy importante pensar desde esa cultura de la cooperación cuándo comienza la cooperación. Comienza incluso desde la identificación de las necesidades aún no manifiestas y las demandas ya expresadas de acción, y eso se hace ya de forma cooperativa, colectiva, participada, conjunta, o la cooperación se plantea en un momento posterior para ejecutar, para quitarme de en medio este presupuesto que si no, no voy a agotar, o porque me doy cuenta, una vez ya pergeñada y concebida la actuación, que sola no puedo llevarla a cabo. La amplitud, la hondura de esa trayectoria de la cooperación condiciona todo. Y esta que yo evoco ahora es la que yo añoro mucho en nuestro marco de actuación, al menos en el que yo conozco desde la FEMP. Cooperación incluso para evaluar lo existente, lo hecho, que es a su vez el diagnóstico de nuevas actuaciones. Cooperación formal e informal. Yo no paro de ver constantemente, por nuestro carácter, por nuestra idiosincrasia, por nuestra escasez de recursos, una intensísima cooperación informal en todos los órdenes, que a mí, al menos personalmente en mi trayectoria profesional, y creo que esta dificultad ha sido compartida, me ha costado la vida formalizar. No he encontrado marcos de trabajo, marcos, repito, normativos, para formalizar, normalizar, institucionalizar la cooperación. Cooperar, etimológicamente, quiere decir hacer con, ¿no? Cooperare, hacer con otro. Con otro que idealmente reconocemos como igual. Vamos a hacer algo con otro al que necesitamos y con los que, sumando, vamos a multiplicar, ¿no? Resultados, impactos. Ese reconocimiento del otro con el que cooperamos como un igual, ¿sucede de veras? Ahora aterrizo esto muy brevemente en la Administración local española, en esos 8.131 gobiernos locales. Imaginaos la infinita diversidad, desde aldeitas, pequeños concejos, entidades locales menores, pedanías, ayuntamientos muy grandes, en medio esas magníficas diputaciones, comarcas, mancomunidades que aglutinan esfuerzos, que prestan asistencia, que son instancias de cooperación, de las que también, si puedo, luego cuento algo. Mi constatación, y está en las primeras reivindicaciones que yo escribía en el año 2000 cuando llegué a la FEMP, reivindicaciones políticas, se mantienen hoy en 2024, el reconocimiento real de que los ayuntamientos, pequeñitos o grandes, son también Estado. Somos Estado. Hay una cosa que es facilísimo trazar de dónde viene, ¿no? De nuestro centralismo francés y de una descentralización hecha en España de forma absolutamente incompleta. Una descentralización a los gobiernos autonómicos que ahí se detuvo. Yo al menos aprovecho para contar aquí, tengo la absoluta certeza de que cuando se materialice, si lo logramos, esa segunda descentralización a los gobiernos locales, este país va a vivir una transformación extraordinaria.
pero eso no está hecho. Entonces, la cooperación a la que los gobiernos locales acceden, si es entre iguales, si es entre pares, suele ser fructífera. Si es cuidada, no diré tutelada, pero sí acompañada por las diputaciones, es entre iguales, es fructífera. Pero mi experiencia es que la cooperación con el Gobierno central ya adolece de una verticalidad que condiciona esa cooperación. Entonces, cuento. Primero, en esta, no sé si existente cultura de la cooperación en España, ¿se dota de verdad, de forma decidida, a la cooperación de los recursos necesarios? La cooperación requiere recursos. Más allá del voluntarismo, más allá de la convicción de que es necesaria para llevar a cabo lo que deseamos con una mayor ambición, la cooperación necesita recursos. En mi experiencia es difícil encontrarlos y ya no diré sostenerlos. La cooperación cultural, para la cultura, en clave cultural, se plantea en toda su extensión, en toda su potencialidad. No siempre. Me permití aquí garabatear, cuando intentaba ordenar este desorden, la cooperación como manera deliberada de elaborar políticas igual conjuntas, compartidas y muy participadas, de llevarlas a cabo, esa cooperación consciente, extensa, profunda, o la cooperación para la supervivencia de la propia institución o la supervivencia del proyecto. Decía, hay una cita que yo utilizo siempre, que es de John Stuart Mill, que decía: no hay mayor prueba del progreso de una civilización que el progreso de la cooperación. Bueno, parece que por eso hemos sobrevivido como especie, ¿no? Porque, y que eso es así allá donde el ser humano opere, si quiere progresar, no necesariamente en el sentido económico ahora dominante, sino progreso en civilización, necesariamente tiene que ser a través de la cooperación. Y entonces yo llevo años ya contemplando cómo bueno, también lo contaba antes Roberto, veréis que en estas reflexiones quedan afectadas todas las consideraciones que hemos hecho desde la primera hora. Esa misma necesidad de cooperar, que deriva de nuestra fragmentación, atomización, fragilidad, de que en el caso de los gobiernos locales somos 8.131 extremadamente diversos y dispersos, pero en el caso de los operadores, actores, agentes culturales, de las empresas creativas, antes lo contaba muy bien Roberto, la mayoría son pymes y micropymes, es decir, la cooperación es absolutamente necesaria. Como la cooperación es absolutamente necesaria, eso creo que constituye una gran fortaleza que aboca necesariamente a la cooperación, pero que también la hace muy frágil. Porque somos muchos, muy pequeños, necesitados de recursos, por eso cooperamos, pero esa misma fragilidad de nuestra carencia de recursos compromete la sostenibilidad de la cooperación. La sostenibilidad, la profundidad y la ambición de esa cooperación. Una cooperación en la que, justo por esa precariedad de recursos, aquel que puede aportar más condiciona tal vez la cooperación. Luego, la cooperación y esa cultura de la cooperación, si existe o si logramos también generalizarla y aprenderla y proponerla en su capacidad transformadora real, si ha de ser entre iguales, que aquel que aporte los recursos sea profundamente respetuoso y sirva de verdad, como contabas tú antes muy bien, Cristina, la pureza del proyecto, bueno, en mis relaciones con la Administración General del Estado, donde siempre yo bromeo con los directores generales que tienen a bien concedernos financiación, y siempre digo, con vuestro dinero y nuestro talento vamos a hacer maravillas. Pero quien condiciona el dinero, es decir, los recursos que hacen posible la cooperación, tiene una infinita capacidad para influirla.
Y eso es un hecho. Me callo, ya. Termino. Entonces, no me callo, acelero. Os cuento. Ahora que me acaba de regañar Luis, os quería contar una cosa. ¿Hasta qué punto la cooperación en España topa con dificultades administrativas? Somos hijos y descendientes próximos de un Estado centralizado, de una descentralización hecha como hemos sabido, hemos podido, y que desde hace ya décadas se detuvo en los gobiernos autonómicos. He aludido antes a esas administraciones locales intermedias de segundo nivel que cooperan y sirven a los pequeños, cuya vocación es ser nodos e instancias de cooperación. Bueno, pues hasta las instancias de gobierno, las instituciones que nacen con esa misión, vuelven a descansar en el factor humano. Decía ayer Teresa una cosa fantástica, decía, la cooperación se basa en el capital de afectos que cada persona haya sido capaz de atesorar, de aglutinar y de mantener y cuidar en su vida, con base obviamente en la confianza, ¿no? En la solvencia humana y profesional. En todas partes sigue el factor humano siendo determinante. Y entonces yo pienso siempre en roles y en cómo, si los procedimientos no garantizan la justicia del resultado y queda en las personas, este sistema está lleno de fallas. Luis era, para todos los municipios de la provincia de Cádiz, la Diputación de Cádiz en cultura. Y a Madrid llegaba, ¿eh? Y de hecho, que Luis se haya jubilado significa que yo hablo con los municipios de Cádiz y ahora mismo no saben identificar bien dónde está su Luis, dónde está su Diputación de Cádiz en cultura. Apunto. Fortalezas cuando concurren, pero profundas debilidades del sistema. Pregunto también, ¿las administraciones, las organizaciones, las empresas alimentan, alientan, facilitan, premian trabajar en cooperación? No lo sé. La normativa ya os digo yo que no. Y luego, incidiendo, solo lo nombro, si de verdad abordásemos la cooperación como manera de concebir la intervención, la acción, en mi caso me ciño a lo público porque creo que es nuestra obligación, eso significaría incorporarla, instalarla, instaurarla y convertirla en nuestra forma de funcionar, revertiendo esta dinámica loca de trabajar y agotarnos en la gestión del cada día sin pensar a quién servimos o a quién sirve el qué hacemos y cómo lo hacemos, para, como os decía antes, identificar demandas y necesidades, para trabajar reconociendo de verdad la diversidad cultural, la de género, la sociológica, la étnica, toda la diversidad también de necesidades, incorporarlas a nuestra acción, incorporar mediante la cooperación también a la ejecución, a la gobernanza, al desarrollo, nuestra actuación. Imaginaos la capacidad multiplicadora que tiene esto. Estoy intentando sintetizar páginas en una frase. Bueno, propongo esa cooperación desde la concepción de las políticas públicas, en su desarrollo, en su gobernanza, en su ejecución a través de acciones y programas. Porque el concepto mismo de cooperación está mediado por la cultura, está mediado por nuestra concepción de la cooperación. Así que por eso, en esa tensión entre la cooperación cultural y la cultura real de la cooperación, personalmente creo que mientras dependamos del voluntarismo y de la determinación, de la vocación de trabajar así, de quienes lo hacemos, impulsados por la necesidad, y no tengamos organizaciones y un marco normativo e institucional más proclive, genuina y auténticamente proclive, la cooperación estará herida de muchas vulnerabilidades. Eso es lo que quería contrastar con vosotros. A ver qué os parece.
Gracias, Juana, gracias, Jorge. Tenemos algunos minutos, creo, para preguntas. Mientras vais pensando, yo, más que preguntas, dos comentarios a ambas intervenciones. De Jorge, ha dicho una palabra que yo hacía mucho que no escuchaba aquí en este ámbito y que se decía mucho en nuestros orígenes, que es repensar. ¿Recuerdas cuando se decía, tenemos que repensar las políticas culturales, tenemos que repensar? Y es una palabra, pues deberíamos, me parece una gran aportación, que es volver, en esta profesión en constante crisis, en permanente, repensar siempre es bueno. Y de Juana, señalar ha puesto, con respecto al mundo municipal y a muchos de los países de las instituciones de gestión cultural en este país, ha puesto la mano en la llaga en el hecho de esa fallida, aunque ansiada, segunda descentralización, ¿no? Hemos descentralizado del centro a un primer anillo, que es el mundo autonómico, pero bien porque no estaba recogido constitucionalmente, como si era obligado en la primera descentralización, y bien yo pienso que porque no ha habido interés normalmente, o que intereses espurios han funcionado, tenemos pendiente, y coincido contigo, si se produjera esa segunda descentralización, este país o esta península inacabada cambiaría totalmente, ¿no? Y no sé, a ver, que tenéis alguna... Alfonso. Al hilo de tu comentario y lo que ha planteado Juana, ha habido una descentralización de competencias, pero no ha habido una estructura política de cooperación entre los territorios, que sería, diríamos, el modelo federal. Los municipios están asumiendo desde hace años una serie de competencias que no están por ley, no están por norma, porque creen que tienen que, entre ellas, una gran parte de la cultura, siendo el agente público que gasta más en cultura, no está reconocido y no tiene interlocutor para cooperar. Está aislado. Entonces, claro, el modelo federal a nivel municipal sería el ayuntamiento tiene unas competencias, tiene unos ingresos y tiene un obligado cumplimiento de la cooperación leal, que es lo que tendría que estar aquí. Claro, aquí está, se le dan competencias y apáñate. Y ahora se les dan subvenciones, que es otra manera de apáñate y luego tú justifícalas como puedas, ¿no? Pero no hay estructura de lo que sería una cooperación leal. Yo creo que esto es muy importante para diagnosticar el grave problema político que tenemos. Y igual sería municipio, comunidad autónoma, o municipio, diputación, municipio, comunidad autónoma o gobierno central. Entonces aquí estamos en un campo que quien actúa más, que son el ámbito municipal, es el que tiene menos competencias. Y entonces quizá actúa por solidaridad con sus vecinos, por cumplir las necesidades de sus vecinos, pero no tiene mandato institucional. La institucionalidad cultural aquí tiene un problema gravísimo y que nadie lo plantea como un problema a resolver, y cada vez va a ser enfrentamientos en lugar de cooperaciones. Y enfrentamientos entre territorios ya está viendo. Y dentro de 2 días encontrarás un municipio contra otro municipio delante de unos tribunales por lo que sea, por un tema cultural. Ya ha habido una comunidad autónoma contra otra por unos bienes patrimoniales, ¿no? Y así aparecerá esta cuestión. Yo digo que esto parece que es un tema muy importante como un mandato de lo que se tiene que hacer en políticas culturales. Gracias. No, yo también incido en lo que ahora se decía, ¿no? Es decir,
hay 8.131 municipios. Creo que, no tengo los datos, a lo mejor Juana los tiene, creo que se han creado más municipios desde que hay democracia que no se han unido municipios. O sea, en el caso de Cataluña creo que ha habido solamente 1 o 2 casos de fusión de municipios. El caso que conozco mejor es el de la Vall d'en Bas, ¿no? Que son 7 municipios que decidieron unir esfuerzos porque unidos tenían Instituto de Educación Secundaria, etcétera, pero mantienen 7 misas los domingos, 7 fiestas mayores, ¿no? O sea, ellos han pensado en términos utilitarios. O sea, la cooperación les funcionaba porque reforzaban, pero no querían perder la identidad de campanario, nunca mejor dicho. Entonces, digamos, aquí lo que es muy importante es no pretender resolver esto sobre la lógica racional, sino desde la lógica, digamos, de mantener la existencia del campanario, de la identidad, ¿no? Y no confundir la escala técnica con el sentido de identidad. Y cómo entonces incentivar que se produzca cooperación por otras líneas, ¿no? Yo me acuerdo hablar con el alcalde de Cornellá, que es un personaje muy importante en Cataluña y en Barcelona, en el área metropolitana, cuando yo le decía, Barcelona tiene, digamos, 100 kilómetros cuadrados, 1.700.000 habitantes. Madrid tiene 600 kilómetros cuadrados, 3.200.000 habitantes. Si ponemos los 600 kilómetros de Madrid en Barcelona, es toda el área metropolitana. El área metropolitana de Barcelona son 600 kilómetros y tiene 3,2 millones de habitantes. Por lo tanto, tendría todo el sentido, si aplicamos el criterio de Madrid en Barcelona, de hacer un único municipio. Y él me decía, sí, pero si hiciéramos esto, yo sería el regidor, el concejal de Carabanchel Alto y soy alcalde de Cornellá. Yo estoy mejor siendo alcalde de Cornellá que concejal de Carabanchel Alto y la gente de Cornellá está mejor teniendo un ayuntamiento propio. Entonces, ahí está la clave, es decir, cómo conseguir generar cooperación en cualquier ámbito. Por ejemplo, en el ámbito cultural, ahora tenemos un festival de danza metropolitano y se hace en toda la área metropolitana, sobre la base de que se tiene que ir con mucho cuidado para que todo el mundo esté contento, pero los recursos sirven para que todos, ¿no? Y ahora se hace Manifesta en Barcelona, de septiembre a noviembre, se hace en el ámbito metropolitano, pero cuesta, o sea, la reacción no es fácil. Entonces, yo diría que la intervención de Juana es muy importante porque marca elementos de transformación del sistema. Creo que en Francia se hizo una política de incentivos que decían, si vienen juntos, allí hay más 33.000 municipios o algo así. ¿Sí? Allí entonces se decía, si vienen juntos 40.000 personas, les damos incentivos. Ustedes vengan como quieran, ¿no? O sea, pero vengan juntos, porque si no, si vienen por separado, no se los daremos. Bueno, es una manera de intentar generar, digamos, políticas culturales cooperativas sobre la base de no confundir lo racional legal con lo que es un elemento de identidad y de escala, ¿no? Gracias. Bueno, muchas gracias a los tres. Yo quería añadir otra línea en clave de cooperación, que es la interministerial. Que esta ya es de traca y pañuelo, ¿no? Porque sé que Joan lo conoce perfectamente, pero cuando intentas sentar en la misma mesa a los de cultura, y a los de educación y a los de universidades, salen chispas, ¿no? Lo siguiente, ¿no? Porque la lógica es un concepto que cuando estudiaba lo tenía. Es este incrementalismo de mi presupuesto, porque sí, porque es el único objetivo del departamento, incrementar el presupuesto. ¿Para qué? No lo sé. Pero si yo tengo más dinero, tengo más poder, ¿no? Entonces, romper estas lógicas exige de verdad de una honestidad por parte de los servidores públicos, en el sentido de volver a pensar cuál es el objetivo final y no la lógica funcionarial y burocrática,
que no sé si vamos a ser capaces de... Lo estamos intentando, en Cataluña lo estamos intentando desde un organismo como el CONCA, que es un poco exterior, y Joan lo sabe, sentar a los 3 departamentos implicados en los temas de educación y cultura. Os voy a ir contando. Tenemos varias reflexiones y una pregunta sobre las cuestiones que habéis comentado. Jorge, cuando hablas de los márgenes, me ha encantado lo de los márgenes de los libros, me parece una metáfora maravillosa. Yo creo que esto refuerza precisamente la visión ecosistémica, ¿no? La necesidad de pensar en términos de ecosistema cultural y creativo, y de la importancia de lo periférico, ¿no? Precisamente de eso que está en los márgenes. Y insisto, y aunque vuelva con mi libro, insisto en la importancia de las taxonomías, porque cuando utilizamos taxonomías limitadas que no están reflejando ni las cosas nuevas que aparecen, ni los nuevos formatos, ni las nuevas prácticas, ni muchas prácticas que se han reconocido simplemente como auxiliares, pero, o sea, como supletorias, pero no centrales, la propia gestión cultural, ¿no? Es decir, mientras, vuelva a eso, lo que no tiene nombre no existe. Entonces, es muy importante revisar las taxonomías, ¿no? No sé si repensar, porque no sé si hemos pensado mucho, pero sí, repensar todas esas taxonomías, todas esas clasificaciones que hablan de nuestro propio sector, porque nosotros mismos nos estamos poniendo los límites, ¿no? Porque no estamos viendo los márgenes y, insisto, y la tendencia además, lo que decía antes, es a que lo más visible es lo que más se potencia. Y estamos en la lógica neoliberal que el ganador se lo lleva todo. Que pasa en todos los sectores, está pasando en todos los sectores. 2, un comentario sobre el sesgo de género en la inteligencia artificial. Hemos tenido una residencia muy interesante, que a ver si podemos compartir los resultados sobre esto, ¿no? Un colectivo que se llama FEMIAS ha hecho una investigación fantástica sobre el sesgo de género en inteligencia artificial y es alucinante, sí. Es alucinante, ¿no? Por definición salen siempre, incluso en imágenes, sobre todo con imágenes, salen hombres, ¿no? Luego, una tercera cuestión sobre el tema de cooperación. Me decía un exalumno que es ahora un alto cargo en un gobierno autonómico y tiene vieja experiencia también en la administración pública, me decía, y creo que es extensible en gran medida al ámbito privado también, me decía, hay 2 cosas que mueven la relación a las administraciones públicas. Me decía, la envidia y la desconfianza. Me decía, la envidia y la desconfianza. Entonces, cada vez que hablábamos y yo le decía alguna situación, decía envidia. le decía otra cosa, decía desconfianza, ¿no? Entonces, bueno, fue muy divertido, pero es verdad que esto pasa también en el ámbito privado, no es exclusivo. Seguramente sea muy ibérico, no sé. A ver, yo creo que al final o creamos entornos de confianza, y los entornos de confianza, Senet lo decía muy bien en su libro Juntos, ¿no? Es decir, la cooperación es una habilidad y es un hábito. Entonces, es una habilidad que hay que entrenar y es un hábito que hay que frecuentar y no lo frecuentamos. Y entonces, la confianza no se crea por generación espontánea, requiere, bueno, es todos los afectos que has comentado, decía Teresa, me parece muy importante, ¿no? Decir, al final es esto, somos personas que crean entornos de confianza. ¿Eso favorece que las instituciones se puedan institucionalizar en procesos de cooperación? Sí, pero para eso requiere permanentemente entrenar la cooperación y esto es complejo, ¿no? Y luego, no sé, si igual no hay tiempo para contestar, pero bueno, ¿qué pensáis en si es preciso repensar, valga este juego, la cooperación público-privada? Porque este es otro de los términos donde curiosamente cada vez nos vemos más lejos unos de otros. Y es un ámbito de cooperación que está quebrándose. No sé cómo lo veis. Bueno, yo no voy a responder a ninguna pregunta. Más que nada porque creo que, por suerte, la retórica hace que muchas de las preguntas tengan implícitas respuestas y no necesitamos dedicarnos exactamente a responder a las preguntas, sino a hacer más preguntas. Yo estoy totalmente de acuerdo en que la generación de diccionarios es fundamental ahora. Primero, para poder tener lenguajes comunes que no tenemos,
Y segundo, para poder aprender lo que no sabemos, que es casi todo. Porque estas transformaciones digitales están generando unos entornos tan cambiantes que necesitamos ponernos de acuerdo en algunas cuestiones que no tenemos suficientemente claras. Y al mismo tiempo hacer todo eso contra el entusiasmo. Hacerlo contra el entusiasmo, el libro de Remedios, Zafra, es un estupendo libro como otros y plantea precisamente los límites de esa manera de pensar, que está muy relacionada con muchas de las cosas que hemos estado hablando esta mañana, incluyendo la actuación de las administraciones, incluyendo la actuación de las grandes compañías privadas que han incorporado unos lenguajes en los que no creen, pero porque forman parte de su manera de intentar generar precisamente un cierto capital de afectos en torno a sí mismos, ¿no? Todo ese proceso yo creo que necesita un trabajo más sistémico y en el que lo emocional tiene que tener un lugar, pero tiene que abandonar el haber sido, como hasta ahora, para muchas instituciones, incluso la herramienta que ha hecho posibles políticas culturales, porque es que yo creo que donde no hay norma y tiene que haber entusiasmo, algo está fallando. Y es que si desde hace 40 años, 40 y tantos, las instituciones de cercanía, que son las locales, no tienen una ley que permita que sus recursos les permitan afrontar las tareas que les corresponden, algo está fallando. Y sustituir eso por entusiasmo no es suficiente. No, te mata. Luego, por tanto, estamos en una situación en la que la política de los márgenes nos permite ver los centros. Y los centros no están funcionando. Por eso tampoco los programas formativos de profesionales para nuestro sector no están funcionando, porque han olvidado la esfera cultural para centrarse en el sistema cultural. Y el problema es que lo que le compete a la política es la esfera, no el sistema. Claro. El sistema cultural es otra cosa, imprescindible, forma parte de la esfera. Pero si todo lo que dicen los programas de formación tiene que ver con el sistema cultural y olvida que el sistema está en un marco y que la tarea de la política cultural, de la política pública de la cultura, es ayudar a transformar, como la tarea de la escuela, porque es la misma, y van juntas. Si se olvida de eso, es que lo que atiende es al sistema, es decir, a la reproducción. Y la reproducción es lo que sabemos a dónde lleva. Y es que lleva al desastre. O sea, no hace falta ser agoreros para saber que el camino de la incrementalidad es un camino suicida. No nos tocará a lo mejor a los mayores, les tocará a los que vienen. Pero si no somos capaces de intervenir activamente acompañando a otros muchos colectivos que están pensando en lo mismo, es muy difícil que vayamos a alguna parte. Yo quiero dar las gracias. Llevo un rato desde que me he sentado aquí pensando una cosa. Si yo tuviera este entorno cada día de mi vida, no sabéis lo feliz que sería. Solo quería deciros eso. Muchas gracias, Juana. Bueno, damos por concluida este diálogo.